Muy buenas tardes, mi nombre es Glenis Martínez, pertenezco a la clase Literatura Dominicana. Mi matrícula es 101-91-89. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido sobre los temas tratados en esta importantísima asignatura. En la unidad número 1 tenemos la literatura colonial en Santo Domingo. Pero antes analizamos lo que fue o lo que es el libro El freno atero en la literatura dominicana de Abelardo Vicioso, donde este plantea que la literatura dominicana es aquella que refleja el nuevo sentido que le imprime a la vida social la existencia del pueblo dominicano y que el nacimiento de la literatura nacional se produce cuando el arte literario logra reflejar las primeras señales de vida de nuestro pueblo. Como ustedes conocen bien la historia, nuestra isla estaba gobernada por los europeos, por los españoles, donde no nos podíamos identificar como dominicanos, sino que vivíamos en lo que fue la época colonial. Luego, con la independencia nacional, en 1844, nace la identidad dominicana. También pudimos ver los cronistas de la India y los civilizadores. También el viaje de navegación, diario de navegación de Cristóbal Colón, donde éste plasmaba su experiencia en sus viajes, trataba de describir esos hermosos paisajes que veían esos grandes navegantes. También vimos lo que fue Fray Bartolomé de las Casas y su historia de la India, Fray Antonio Montesinos y el Sermón de Ambiente. Pasando a la unidad número 2, vimos lo que fue la literatura de transición del siglo XIX. Transición es paso al cambio. Es el estado intermedio entre la literatura colonial y la literatura dominicana. Los primeros autores nacionales entonces contarían entre sus filas José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Nicolás Ureña de Mendoza y su hija Salomé Ureña. Por otro lado, vimos lo que fue el neoclasicismo o nuevo clasicismo, que fue un movimiento artístico donde se destacó la pintura, la arquitectura, la literatura, surgido en Europa alrededor de 1750, durando hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento tuvo como objetivo principal rescatar los valores estéticos y culturales de las civilizaciones de la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Surgió en el siglo XVIII en Europa, extendiéndose por el mundo, permaneciendo hasta mediados del siglo XIX. Entre sus características está valorización del pasado histórico, valorización de temas y patrones estéticos del arte antiguo, y el arte estaba basada en la razón y el progreso. También tenemos la literatura con finalidad didáctica, pues en la literatura española de la Edad Media ya existían subgéneros literarios con intención didáctica, como por ejemplo en la época medievales. Actualmente el subgénero didáctico más empleado es el ensayo. O sea, la fábula fue un género narrativo más apreciado durante la etapa ilustrada y tiene todos los ingredientes que buscaba la ilustración, tiene un carácter moralizador y finalidad didáctica. O sea que una de las intenciones de la fábula era enseñar.
También tenemos algunos autores que participaron, que fueron de gran avance en lo que fue la literatura en transición. Un ejemplo de esto es José Núñez de Cáceres, que además de fabulista, tuvo muchas ocupaciones durante toda su vida. Entre una de sus fábulas está El abenjarrón y la abeja, una fábula que nos deja una muy bonita enseñanza. Le invito a que ustedes la lean. También está Bernardo Correa y Cinrón con Vindicaciones y Apología. Esta es una publicación de archivo, generalmente de La Nación, que compila algunos de sus escritos. Se reúnen cartas que Correa y Cinrón envió a Juan Sánchez Ramírez para disuadirlo de la lucha contra los franceses. Por otro lado, tenemos a Antonio María Piñeda, que fue médico y periodista español, considerado como el primer periodista dominicano. Fue de gran relevancia en la historia de la literatura dominicana. También tenemos la Sociedad Patriótica La Trinitaria y la Sociedad Cultural La Filantrópica. Recordemos que la Trinitaria fue el movimiento que provocó la independencia nacional de la República Dominicana e inició con la sociedad secreta denominada La Trinitaria. Esta iniciativa fue tomada por Juan Pablo Duarte y después juntó a otros jóvenes. Fue creada el 16 de junio de 1838 y su nombre surgió en honor a la Santísima Trinidad. Esta fecha fue estratégicamente elegida debido a que en la misma se celebraba el Día de la Virgen del Carmen, y como las personas eran muy creyentes, pues asistían a esa celebración. Entonces ellos aprovecharon dicha celebración para hacer su reunión y planear todo lo que iban a hacer. La Filantrópica, la Sociedad Secreta La Trinitaria, fue fundada en 1838. Su carácter era clandestino, pues no convenía que las personas supieran lo que ellos estaban planeando. Tenemos también el ideario de Juan Pablo Duarte, donde decía, uno de sus ideales: nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Procuraré conservarme. Conservaré mi corazón y mi cabeza. Aquí vemos la disposición que tenía este gran patriota por ver su país libre. También analizamos lo que fue el romanticismo en la literatura dominicana. Como ustedes todos saben, el romanticismo es el movimiento cultural de la primera mitad del siglo XIX, que salta por encima de todo la libertad y los sentimientos. Los románticos no persiguen la obra perfecta, sometida a la razón, sino que pretenden crear obras subjetivas que conmuevan al lector o al espectador. La libertad, el subjetivismo y la imaginación serán los nuevos pilares de este movimiento. Enfocándonos en lo que es el romanticismo en República Dominicana, podemos decir
que Pedro Enrique Ureña lo ha situado entre 1830 y 1890. Es decir, se inició en América cuando ya estaba en decadencia en Europa. El romanticismo dominicano está estrechamente ligado al proceso de liberación nacional y surge pese a los balbuceos poéticos de los trinitarios como Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandrino Piña, Juan Isidro Jiménez, y después lo consuma la independencia nacional en 1844. El primer escritor en expresarse en términos románticos fue Javier Angulo Guridi, quien publicó en Cuba en 1847 el poemario Ensayo Poético. También una de sus obras que me tocó leer y analizar fue La Fantasma de Higüey, considerada una de las mejores novelas nacida en República Dominicana o de origen dominicano con temáticas narrativas. O sea que en cuanto a temática narrativa es una de las novelas, una de las mejores novelas y una de las primeras. Aunque también esto está en discusión porque se dice que una de las primeras fue El Montero de Pedro Francisco Bono. Pero en cuanto a temática narrativa, esta es una excelente novela. Se la recomiendo para que cada uno de ustedes la lea. Pasando a la unidad número 4, tenemos la literatura en la Segunda República. Se denomina Segunda República al periodo histórico que va desde 1865 a 1879 con la salida de las tropas españolas el 10 de junio de 1865. Este primer movimiento se caracterizó cambio de gobierno rápido, la coexistencia de dos gobiernos, generalmente uno en el Cibao y otro en el sur, inicio del endeudamiento externo, la inversión de capital, reinicio de las industrias azucareras en la capital y en el extranjero, entre otras características. Uno de los escritores, vamos a analizar esos escritores que se destacaron en la Segunda República. No cabe duda mencionar a la poetisa, orgullo dominicano, Salomé Ureña. Esta fue una de las figuras central del romanticismo dominicano y una de las mayores que ha dado el país. Autora de una brillante obra lírica en unión a José Joaquín Pérez y Gastón Fernández de Litne constituye la producción denominada la trilogía de los poetas mayores del romanticismo dominicano. Esta dejó parte de su legado intelectual en la forma humanística y humana que impartió a sus hijos. Una de sus obras fue Ruinas, una obra lírica donde ésta expresa ese sentimiento que ella siente por su patria, por su país, Quisqueya. Es un poema de 12 estrofas, tiene 59 versos. Si usted no lo ha leído, les invito a que lo lean. Por otro lado, tenemos a Manuel de Jesús Galván. Fue político y novelista dominicano. Galván es considerado como uno de los precursores de la literatura dominicana moderna, la cual tuvo su inicio con la fundación de la Sociedad. Fue uno de los escritores románticos de la República Dominicana y es autor de la novela histórica publicada en 1879 llamada Enriquillo.
y es considerada por mucho la novela histórica más importante de Hispanoamérica. Por eso es uno de los clásicos de la literatura dominicana. También tenemos a Josefa Perdomo. Fue la primera mujer de esa época, de la Segunda República, en publicar sus poesías. Sus poesías eran de carácter religioso, ya que esta era muy religiosa. Entre sus obras se destaca Adiós. En esta obra, esta hace como una oración pidiéndole a Dios, pidiéndole perdón por todas las cosas que ella cometía y a veces no se daba cuenta. Por otro lado tenemos a Arturo Pellerano. Se destacó en República Dominicana como un creador de criollas, logrando gran popularidad en sus criollas notables por su claridad y su estilo sencillo. Fue un destacado poeta lírico. Los temas de sus poemas eran lo nativo, la naturaleza, los ambientes populares y la vida del campo. La naturaleza fresca, los ambientes populares, era lo que lo atraían a él para él escribir su rima, sin rebuscar, sin buscar cosas de sufrimiento y de lo que estaba pasando en el país. Una de sus obras es Criolla, que dejando a un lado la influencia extranjera para crear un arte dominicano con un estilo romántico. Me encantó ese poema, A ti criolla. Por otro lado, tenemos los hermanos Gastón y Fernández de Linde. Debo decirle que al leer estas historias y sus biografías, me conmovió mucho, ya que, por ejemplo, Rafael era el menor de esos hermanos y desde los 17 años de edad fue afectado por la temerosa enfermedad de la lepra. Dice que esta enfermedad lo fue desmembrando su cara, lo dejó sin piernas, sin brazos, solo con un corazón generoso y una mente abierta, clara y lúcida. Pues a pesar de esto, mantuvo su producción literaria rica en belleza y profundidad. Lamentablemente, murió a los 39 años de edad por la temible enfermedad de la lepra. Por otro lado, está Gastón Fernández de Linde. Sé que muchos de ustedes lo han escuchado mencionar. Incluso hay calles que llevan su nombre. Lleva una vida sufrida como la de su hermano al ver el descalabro que sufría, porque también sufrió de lepra. Pero este es el más sabio y original de los poetas dominicanos. Es el de más hondura filosófica y el de la vida más trágica. Una de sus características es la gran variedad que nos ofrece en su forma poética y de contenido temático. Sus primeras composiciones tienen rasgos románticos, simbolista, impresionista y modernista, y no le tomó tiempo a adquirir el estilo propio original que caracterizaba su obra, la cual está marcada por la preocupación social, el incuestionable patriotismo que defendió durante toda su vida. O sea que fue un patriota empedernido. Produjo una obra literaria breve, a ritmo lento, solo escribió 61 poemas y a pesar de todo es considerado uno de los poetas mayores y más originales de América.
Gastón Fernández de Litne, Orgullo Dominicano. Entre sus obras se destacan Soledad, Galarizos, Romances de la Española. También se le conoce por el poema Iololoy. Es un poema muy bonito. Por falta de tiempo no lo vamos a detallar, pero si usted tiene la oportunidad de leerlo, les invito a que lo lean. Vamos a pasar a la literatura postromántica. Esta se vio marcada por la dictadura de Lili, este hombre era muy cruel. El país se encontraba en una situación muy, pero muy difícil. En esta unidad hablamos de su época, de Osvaldo Basil, de Altagracia Sabiñón, Federico García Godoy, Juan Bosch. Juan Bosch, como ustedes saben, fue un ensayista, político, novelista de la República Dominicana, pues en sus escritos trataba de revelar esa realidad que se vivía en la época, la miseria, la desigualdad social, el maltrato, la violencia intrafamiliar. Uno de sus cuentos que más me llama la atención es La Mujer. Pasando a lo que es la unidad número 6, tenemos el modernismo en la literatura dominicana del siglo XX. Pero primero vamos a hablar un poco de sus antecedentes. Como ustedes saben, el modernismo fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y a principios de la segunda década del siglo XX, como una respuesta a los problemas socioeconómicos propios de la época. Desde Francia tuvo una influencia del simbolismo y el parnasianismo, y de Europa en general tuvo como influencia el romanticismo. Basándonos en lo que fue, fue el romanticismo en República Dominicana, este fue un movimiento que empezó alrededor del año 1898, desde entonces hasta 1902, donde el país sufre una serie de efímeros mandatos, los cuales no causaban una sensación de alivio en la población. Entre sus características de romanticismo en la República Dominicana está búsqueda de la belleza, innovación de la producción poética. Estaba más preocupado por lo que pasaba tanto social como políticamente. Por esto, los modernistas dominicanos no adoptaron tanto esas estéticas que le había enseñado su Rubén Darío, quien fue el creador de este movimiento, porque estos no tenían tiempo para estar buscando estética, porque esto es lo que estaban preocupados en lo que estaba ocurriendo en el país, ya que estaban amenazados, los Estados Unidos lo habían amenazado de intervenir República Dominicana. Hasta cierto punto lo lograron, ya que en el 1916 ocuparon nuestra isla. Ahora vamos a hablar sobre algunos de los autores que se destacaron en este movimiento en República Dominicana. Tenemos
la poesía social de Federico Bermúdez, que fue un poeta y periodista, y en su poemario Los Humildes lo situó entre los pioneros de la poesía social en República Dominicana y como el más notable poeta político de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras encontramos Los Humildes en 1916, Oro Virgen, Las Liras del Silencio, entre otros. También tenemos Los Héroes sin Nombre. Por otro lado, tenemos Altagracia Sabiñón. Me conmovió mucho la historia de esta mujer también, pues esta fue una poetisa modernista dominicana, talento femenino, muy privilegiado, hubiera podido, por su exquisita sensibilidad poética, ocupar un alto puesto en el Parnaso dominicano. Pero lamentablemente esta joven sufrió, no tuvo tiempo de escribir sus obras, porque una muchacha de 17 años en sus apogeo, diríamos decir, en su apogeo literario, pues muy pronto fue afectada por la mente y se volvió loca, lamentablemente. Entre sus obras se destaca Mi vaso verde y es considerada como una de las mujeres o de las pioneras del modernismo en República Dominicana. Por ejemplo, el crítico literario Max Enrique Jureña dice que para él es la pionera del primer poema modernista en República Dominicana. Por otro lado tenemos a Obardo Basil. Este fue poeta, escritor y periodista. Era muy amigo de Rubén Darío, compartió con el ilustre poeta. Es considerado como el máximo representante del modernismo en República Dominicana. Sus primeros trabajos modernistas aparecieron en el poemario Rosales en Flor. Entre sus obras se destacan Parnaso Dominicano, Parnaso Antillano, Campana de la Tarde, entre otros. También encontramos a Apolinar Perdomo. Este fue un poeta por excelencia, periodista y redactor social del periódico Listín Diario. Algunos se destacó por sus composiciones eróticas. Una de estas es Canción de Amor, Venus, Venus Rara y Como Amo y Odio a la vez, Tu Albo Sombrero, entre otras. O sea que en sus poesías era muy sensual, muy erótico. También tenemos a Valentín Giró Román. Este es considerado entre los modernistas dominicanos como el que más auge le dio a la poesía de la nueva escuela que llegó a Santo Domingo. También tenemos a Ricardo Pérez Alfonseca. Este logró resonancia como poeta y mostró grandes inquietudes y innovaciones en cuanto a lo que fue el modernismo de Rubén Darío. Ya pasando a la unidad número 7, tenemos la narrativa y el ensayo de los años 1900 hasta 1920. Tanto en la narrativa como en el cuento y el ensayo se destacaron nuestros autores dominicanos. Un ejemplo de esto es Federico García Godoy. Este era originario de Cuba, pero muy pronto adquirió la ciudadanía, la nacionalidad dominicana.
Fue novelista, crítico literario, historiador, periodista y educador. Tiene el mérito de ser el primer narrador dominicano en incorporar la historia nacional contemporánea a la narrativa criolla. Se valió de sus novelas Rufinito, Alma Dominicana y Guanuma, pero sobre todo en sus libros Ensayo histórico y político. Su propósito era el derrumbe para divulgar la historia de la patria y para enjuiciar las acciones de los protagonistas de la historia dominicana. O sea que sus trabajos ensayísticos se basaron en eso. Rufinito, su obra, su novela, fue la primera novela patriótica que García Godoy lanzó al inmenso valle de la literatura mundial. O sea que esta fue una de las primeras obras de escritor de origen dominicano en recorrer la literatura a nivel mundial. Fue publicado por primera vez en el año 1908. También está el ensayo de corte histórico basado en el personaje de Rufinito y describe la sociedad del siglo XIX en la provincia de La Vega, donde el autor llegó tras llegar a Cuba, donde vivió. También tenemos a Tulio Manuel Cestero. Fue poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, militar, político y diplomático dominicano. Autor de la novela La Sangre, escrita en 1914, y es considerada como una de las mejores novelas de la narrativa dominicana. Sobresalió tanto por sus trabajos de crítica literaria, por su novela histórica con un enfoque que refleja a la perfección el ambiente urbano y político y los conflictos sociales de la época. También tenemos a José Ramón López. Se destaca por ser uno de los de un ensayista. Sus ensayos han sido encasillados en una línea de pensamiento denominado pesimismo dominicano, en los cuales podemos mencionar la alimentación y la raza y la paz en República Dominicana. Ha sido también catalogado como uno de los mejores cuentistas, sobre todo por su obra Cuento puertoplateño.